El día miércoles nos estuvo acompañando la prestigiosa abogada Ruth Eleonora López. Con ellas estuvimos analizando todos los acontecimientos del pasado 28 de febrero, donde Canal 30 Tele1 le dio una cobertura total, increíble, a este evento electoral. No solamente los salvadoreños iban a elegir a diputados de la Asamblea Legislativa, sino también del Parlamento Centroamericano y las 262 municipios alrededor de nuestro país. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el análisis? A continuación se lo compartimos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le doy la bienvenida a la destacada abogada Ruth López. La propaganda adelantada creo que nos ha pasado factura. Nos sigue pasando factura porque esto no es un tema nuevo, nos sigue pasando factura especialmente porque esto produce una inequidad en la contienda. Y las contiendas electorales deben ser por principio equitativas y que además esto le permita no solo al Tribunal Supremo Electoral, sino también a la ciudadanía tener un equilibrio de las propuestas y de las ofertas partidarias. El tema del financiamiento de las campañas que tanto hemos hablado y que bueno, terminan en hechos como la tira de dinero por una avioneta, ¿no? O sea, creo que son de estas cosas que hay que hablarlas, hay que conversarlas, porque esto no solo para que lo recordemos, sino porque creo que los legisladores tienen que tomar alguna medida para que esto no ocurra, por sanidad de la democracia y también de la representación política. Si no, pues seguiremos siempre con algún tipo de disconformidad en este caso. El financiamiento de las candidaturas no está regulado el financiamiento a los partidos políticos. Por tanto, no sabemos quiénes son las personas que están detrás de esas candidaturas. Incluso les apuesto que muchos financistas tienen sus manos metidas en varias candidaturas. Así que yo creo que estos son temas que hay que abordarlos, hay que revisarlos. Lo cierto es que no es lo mismo los procesos electorales anteriores, donde hay un conjunto de medidas fundamentalmente relacionadas con la bioseguridad, que habría que cumplir en este caso, en esta jornada, y que antes no las hubo. Y no las hubo porque no teníamos pandemia, así de simple. Entonces, esto también agregó un componente de retraso. Además de esto, hay que señalar con claridad que la integración de las juntas receptoras de votos no ocurre en unas circunstancias normales. ¿Por qué? Porque hoy se cierran, los tiempos cambiaron, los tiempos para las integraciones de la junta receptora cambió hace un año cuando hubo una reforma legal. Esa reforma se produjo, y no solo de la junta receptora, me estoy hablando de todos los organismos electorales temporales. Esa reforma ocurre de la siguiente manera. Antes, 75 días antes de la elección, tenían hasta 75 días antes de la elección para la conformación de los organismos electorales temporales. Estamos hablando de la JEP, la JEM, etcétera. Pero ahora ocurre 100 días antes, es decir, ocurre más cercano a la fecha de la convocatoria. ¿Por qué se hizo esta reforma? Bueno, en este caso se hizo la reforma porque presumiblemente iba a haber votos del exterior. Y en ese caso se necesitaba que los equipos electorales, los organismos electorales temporales estuvieran listos antes. O sea, antes de esa fecha, o sea, con más tiempo de anticipación, y todo esto vino también a producir una serie de cambios dentro de las conformaciones de la Junta, porque hoy podía estar propuesto usted, Sergio, pero mañana usted decía, no, mire, ya no quiero participar, y el partido tenía que cambiar. O sea, todavía una semana antes, o la semana de la elección, los partidos políticos estaban haciendo cambios a sus propuestas. Y esto definitivamente estresa el sistema, y cuando digo estresa el sistema no me refiero a las personas, me refiero a todos los procesos asociados a esa entrega de credenciales, por ejemplo. Okay. Una de las cosas que se dio es sobre la interna de los partidos políticos, Ruth, y esto es importante que nosotros lo abordemos, porque tradicionalmente el tema del transfugismo solamente se concibe de partido a partido cuando ya ha sido electo por el conglomerado electoral una persona, y bajo la sentencia de la dirección de la Sala de lo Constitucional establece la imposibilidad misma de esta acción. Pero el hecho de que usted sea un precandidato y se inscriba en un instituto político y no quede
no sea electo por diferentes razones, pero emigre en este momento a otro partido político para la cual se debe de sufrir un proceso de inscripción interna y obtener credenciales. ¿Cómo queda esto? Porque en efecto se han dado bastantes casos con relación a este tema. ¿Su opinión? A ver, veamos. Una cosa efectivamente es lo que menciona, que es lo que ya se ha reconocido en el país como el transfugismo a partir de una resolución de Sala de lo Constitucional, bueno, no de una, de 3 resoluciones de Sala de lo Constitucional, en el que ya cuando está electo el funcionario y no se puede cambiar de partido político. Bajo estas premisas, también en este evento electoral, bueno, no solo en este, porque el mismo presidente de la República lo hizo, o sea, ¿se acuerdan que iba por un partido político que es cancelado, no importa? O sea, pero lo que hace es cambiarse de partido político en 3 días, ¿verdad? Esto no es un tema nuevo. Bueno, siguiendo su ejemplo, otros candidatos en esta elección lo vuelven a hacer. Ahora, yo, y esto es una primicia para usted, yo presenté en el mes de enero una inconstitucionalidad por omisión, justamente porque esto es un tema que no está regulado. Es decir, para quienes estudiamos este tema es clarísimo, ¿verdad? Es lo que se conoce en otros países como el cambio de camiseta. O sea, no es un tema solo de los que están electos, sino de los que buscan elegirse. Porque esto se produce un debilitamiento de los partidos políticos que son utilizados como vehículos y como vehículos para la obtención de un puesto público. Porque eso es el único objetivo, es la obtención del puesto público. Si fuese un tema de ideario o ideológico o de otro, pues entonces habrían los tiempos suficientes como para poder hacerlo en otro momento. Pero lo que algunos ciudadanos buscan es obtener un espacio público. Entonces, siendo así, yo decidí en el mes de enero presentar una inconstitucionalidad por omisión. Todavía no ha sido admitida por la sala, vamos a ver qué dice la sala al respecto, porque en este caso realmente hay un fraude. O sea, se produce un fraude de ley, que para mí es bastante claro, porque lo que trata el ciudadano o la ciudadana que tiene esta conducta es de evadir lo que está establecido en la ley, que es que usted tiene que inscribirse bajo los reglamentos y los estatutos partidarios. En el caso del Tribunal Supremo Electoral creo que actuó muy mal, porque el tribunal no debía haber permitido, porque el artículo, o sea, la ley de partidos políticos es bien claro al respecto. Sin embargo, no actuó, y no actuó con 3 votos, es decir, todavía, incluso para mí esa es una resolución cuestionada. Creo que fue la abogada Berta María de León la que presentó ese caso, pero en ese caso no fue admitido, y no fue admitido con 3 votos cuando las resoluciones se tienen que tomar en el tribunal de esta naturaleza por 4 votos. Pero bueno, esa fue la decisión, ya el proceso electoral pasó, y por eso justamente es que no hice público en la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad, porque el objetivo no era sobre el proceso electoral en sí mismo, sobre las candidaturas, sino resolver este vacío que puede considerar o que considerar el tribunal, porque si no lo resolvió es porque consideró que hay un vacío, o esta conformación subjetiva del tribunal, porque quizás con otra conformación del tribunal hubiese actuado de una manera diferente. Pero que quede mucho más claro, entonces, que nos quede bastante claro a todos, a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las candidaturas, a los próximos candidatos, que esto no debe ocurrir. Y no debe ocurrir justamente porque hay que respetar los estatutos partidarios que cierran en una fecha. O sea, si usted cierra en una fecha el padrón, después no puede tener una incorporación y después esa persona no se puede presentar como candidato a esa elección. Entonces, estos son procesos que tienen que quedar, para mí están bastante claros, pero parece que para algunos no. Entonces, para que quede más claro todavía, pues entonces he seguido ese camino. Vamos a ver qué dice la Sala de lo Constitucional, o si considera que está suficientemente claro en lo que está establecido en la ley de partidos políticos, a partir de esos principios que deben cobijar también, y que ya varias resoluciones de Sala de lo Constitucional lo han dicho, los principios democráticos que deben ser incorporados en elecciones internas, igual siguiendo los mismos principios de los procesos electorales ordinarios. Ruth, debo de preguntarle, ¿se violó el silencio electoral? Absolutamente.
¿Quiénes fueron los actores que violaron el silencio electoral? Bueno, en este caso hubo candidaturas que lo violaron, pero sobre todo actores de gobierno, es decir, el presidente de la República, y no es nuevo. No es nuevo, lo que pasa es que yo creo que aquí ha faltado, el Tribunal Supremo Electoral anterior, la conformación que terminó en el 2019, dejó abierto un caso que creo que todavía no se ha terminado, y es que siendo candidato en ese momento, el día de la elección, igual hace una convocatoria como la que ocurrió esta vez, y hace llamados claramente a que se apoye una determinada fracción partidaria, o se quite o apoyos hacia una determinada fracción partidaria. Alguien puede decir, pero es que mire, eso no lo se decide en un día, o sea, ya la gente decidió su voto, y yo tengo toda la claridad del mundo de que el elector normalmente toma su decisión antes, pero esas son las reglas, nos gusten o no, esas son las reglas y hay que respetarlas, porque si no yo le puedo decir, no mire, ¿sabe qué? Yo tenía hasta tal día para pagar la multa, pero no la pagué ese día, la voy a pagar al día siguiente y usted no me puede cobrar un recargo. No sé si se lo vamos a cobrar porque eso es lo que establece la ley. Entonces, el tema es los límites, la regla, y la regla dice que no puede haber un pronunciamiento relacionado a la política partidaria. Y otros pueden decir, no, mire, ¿sabe qué? Ese es en el ejercicio de su libertad de expresión. Una cosa es lo que yo puedo conversar en la intimidad con un grupo de personas y otra cosa es la exposición pública, donde además utilizo los recursos, no solo los públicos, porque también ahí estamos hablando de las coberturas de los medios nacionales, sino también ocupo un espacio que se me otorga como, en este caso, como un funcionario, y eso es una de las configuraciones que según la Sala Constitucional, la resolución 8/2014 de la Sala, dice que eso es prevalerse del cargo, es decir, está utilizando su cargo público para hacer pronunciamientos de esta naturaleza. Es así que, sí, definitivamente hay una violación al silencio electoral, y la violación al silencio, ojalá algún día la población lo comprenda como una violación a sus derechos. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Así arribamos al día jueves, cuando compartimos con el destacado jurista Manuel Carranza, haciendo un análisis de todos los temas de coyuntura de actualidad. A continuación se lo presentamos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le doy la bienvenida al licenciado Manuel Carranza, destacado abogado. Que las personas no tienen tanto interés en lo que es la política. No le dedican el tiempo, no le dan la importancia que verdaderamente debe tener. Por lo demás, creo que el pueblo se expresó de una forma contundente, mostrando un apoyo al presidente y a sus candidatos, y el gran ganador fue el presidente de la República, porque si tú lo ves, hay muchísimos candidatos que ganaron que probablemente tú no conocías o no habías visto, y la gente no le importó, o sea, apoyó al presidente de la República. Sergio, yo creo que ha de ser difícil para los líderes de estos partidos políticos, porque muchos de ellos son los fundadores de estos partidos, muchos de ellos son los que han hecho una vida, una carrera dentro de los partidos, han invertido dinero dentro de los partidos y pasaron gozando de poder por muchos años. Entonces, tener la madurez de poder soltar ese poquito poder que te queda, o lo que crees que todavía es poder, creo que es lo más difícil. Entonces creo que es la madurez que tienen que tener de ver que su ciclo ya se acabó. Se ha hablado de renovación, se habló muchas veces de renovación, y no una renovación de logo, una renovación de colores, pero una renovación verdaderamente no hay. Como yo te lo decía, fuera de cámaras, ¿qué pasa con nuevas ideas? Si tú ves verdaderamente el 85-90% son rostros nuevos, que si tú los buscas, no los conoces, o por lo menos tienen un pasado que tú puedas decir, mira, él estuvo involucrado en esto. No muchos. Hay un porcentaje que sí, que son los mismos que se cambiaron de partido, pero la gran mayoría son personas nuevas sin pasado, que tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Y si hacen las cosas bien, van a seguir en el poder no 3 años, no 6, 20, 30 años más. ¿Sí? Y al final, a ti, a mí, a la gran mayoría de salvadoreños, lo que nos interesa es que las cosas vayan bien. Entonces, si llega un funcionario nuevo
un político nuevo haciendo las cosas bien, independientemente del partido político que sea, hay que apoyarlo. Y aquí, lastimosamente, Arena o el FMLN, cuando les ha tocado hacer oposición, o creen que el concepto de oposición es bloquear la gestión del gobierno. Y eso no es ser oposición. Ser oposición es denunciar las cosas malas, pero apoyar las cosas buenas. Porque si no, no sos buena oposición. Lo que estás haciendo es entorpeciendo la gestión y estás afectando a todos los salvadoreños. Entonces, y la otra parte, que verdaderamente no es una ganga ir a tomar la dirigencia de un FMLN, ir a tomar la dirigencia de un Arena. Estás agarrando un partido debilitado, un partido con una deuda política, sin dinero, y que tenés que salir adelante. Y tenés un gran reto, porque si no, se acaba lo que has hecho por los últimos 20, 30 años. Entonces, esto es un tema cíclico. Yo estuve viendo, históricamente, en 1985, el PCN había logrado la mayoría de candidatos, 39. Luego, Arena tuvo su mayor escalafones en la Asamblea entre el 90 y 94, con 39, y el FMLN en el 2009. Entonces, cada uno de ellos en la historia ha tenido su momento y ha podido gobernar y ha podido gestionar. Y estuvieron un tiempo gobernando. No hicieron bien su gestión. Y esta es la factura de cuando no haces una buena gestión, pues el pueblo te pasa la factura. ¿Y por qué está el gran apoyo del presidente? A pesar de que se han denunciado muchas cosas, la gente dice, esto es poquito en comparación a lo que hicieron los gobiernos anteriores. Y por eso es que le han dado el voto. Esperemos, y lo que nos conviene al país, es que esta sea la mejor gestión de la historia. Porque si al presidente le va bien, si mejoramos la economía, si mejoramos la educación, si mejoramos la salud, todos vamos a estar bien. Y yo creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista, o no perder ese enfoque. O sea, verdaderamente el trabajo y lo que tenemos que hacer todos es lo que hacemos todos los días. Salir a trabajar, dar lo mejor de nosotros, ser los mejores profesionales, apoyar cuando las cosas van bien y denunciar cuando las cosas van mal. Independientemente quién sea la persona o el partido que esté en el gobierno. Y eso es lo que va a hacer que El Salvador salga adelante, Sergio. Listo. Ahora, vamos paso a paso con cada uno de los institutos políticos. Iniciamos con el partido FMLN. Está ahorita fluctuantemente porque se había determinado que iba a terminar en 4, todavía está en 3, 4, dependiendo, porque el tema de los residuos en la jurisdicción y el Departamento de la Libertad. Manuel, ¿qué le pasó a un partido que llega al poder mediante la defensa aparentemente de las libertades de la República en un conflicto armado, el cual se prolongó por un poco más de 12 años? Luego los acuerdos de paz 1992, Castillo, Bosque de Chapultepec, México, y se tuvo unas grandes expectativas, ni en la primera intervención política que tuvo sacó 4 diputados. Lo que ha sucedido, si es que termina en 4. ¿Qué sucedió con este partido que al final terminó siendo absorbido por un sistema, plegándose a los poderes fácticos? No tuvo un cambio significativo. La incursión de Mauricio Funes sirvió para romper ese fantasma de una concepción que se pudo haber tenido con relación a un gobierno dictatorial que pudo haber llegado a El Salvador, comunista. Luego el profesor Salvador Sánchez Serén, 2 periodos, culmina. ¿Qué sucedió con aquel proyecto político que fue para la defensa? Se terminó justificando los 12 años de un conflicto armado, más allá de lo que se obtuvo de los derechos que hoy por hoy tenemos consagrados, parte en la Constitución de la República. ¿Tu opinión? Sergio, la situación del FMLN, lo quiero poner en palabras sencillas. Una cosa es que tú digas que podés hacer y que vas a cambiar, pero cuando ya tenés la pelota no sos bueno para jugar fútbol, entonces te enredas vos solito.
Porque una cosa es querer venir, opinar, decir y cambios y todo, pero cuando ya está, ok, aquí tenés las llaves, hacé, aquí tenés los fondos, hacé, y no sabes dirigir, no sabes delegar y ni tenés experiencia, no vas a dar resultados. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que las intenciones sí las han tenido. Cambios sí se pudieron hacer. No los cambios que ellos prometieron, no los cambios que ellos esperaban. Yo no creo que sea porque fueron absorbidos por un poder fáctico. No. Lo que pasa es que necesitas experiencia, necesitas gente capacitada. Y eso no es para el FMLN, es para cualquier partido político. Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo de construir la mejor carretera, pero si no sabes de carreteras, no vas a construir. Y no solo eso, si no tenés la humildad de asesorarte de los mejores, tu proyecto va a fracasar, Sergio. Eso creo yo que es lo que le pasó al FMLN, porque ha tenido el poder. Entonces, la gente se cansó y dijo, bueno, ¿querías una oportunidad? Aquí está, te damos un voto de confianza. ¿Quieres un cambio? Aquí está. Demostrar que no te alcanza el tiempo, que necesitas un periodo más, listo, te lo vamos a dar. Entonces la oportunidad se la dieron. ¿Qué es lo que pasó? Que no pudieron administrarlo, no pudieron hacer la diferencia que ellos prometieron. Y ese es el problema, cuando tú prometes y prometes y prometes, hay mucha gente que no olvida y te dio la confianza por una de las tantas cosas que tú prometiste. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Llegamos al día viernes, donde nos estuvo acompañando el abogado Fernando Meneses, quien ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, una solicitud para impedir el nombramiento del señor Auerbach, ya hoy por hoy ya oficializado como diputado electo dentro de la Asamblea Legislativa. Analizamos temas de coyuntura de actualidad. Esto nos dijo, se lo presentamos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el abogado Fernando Meneses. Fue uno de los años más agresivos en incumplimiento de la normativa electoral, donde el órgano ejecutivo tomó todo su aparataje para hacer una campaña dentro del silencio electoral y se mandaron los últimos mensajes incluso el día de las elecciones. Y esto de una u otra forma podría alterar el curso de cómo iban a funcionar el día domingo las elecciones, y los resultados pues ya están en la mesa. Esto no puede cambiar, se mantiene. El Tribunal Supremo Electoral, como muy bien lo conocemos, tiene suficiente fuerza para poder hacer los reclamos necesarios. Lo que no tiene es el acompañamiento de la coercibilidad que puede hacer en un momento determinado de utilizar la institución de la Policía Nacional Civil para detener cualquier arbitrariedad o cualquier ilegalidad. Lo que pasa es que cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, hasta este día, en el transcurso de la historia, les ha temblado la mano. Nunca han tenido el carácter suficiente para imponerse dentro de la institución. Por eso este conteo final debe ser lo más serio, solemne y de respetar la decisión del pueblo salvadoreño, mediante un análisis final o una auditoría final que se hace para dar un resultado justo y apegado a lo que es el sistema democrático del país. En este caso en particular, aunque se den los atrasos, debería de apegarse a la realidad. Así como funcionan las coaliciones, cada coalición debería tener su representación, no representación por partido, y este desorden lo está ocasionando el Tribunal Supremo Electoral, y fuera bueno que ellos pusieran orden y que dejaran de estar dando resoluciones que lo que mandan es un mal mensaje para fuera de El Salvador. La seguridad jurídica se está viendo alterada por parte de ellos, y les pediría, les exigiría como ciudadanos que sean ellos los que pongan orden dentro de cada una de las diferentes áreas de conteo final que se está dando. Este dato que vemos nosotros ahí de elsalvador.com es un tema que sigue preocupando, porque pese a que el padrón electoral o las personas hábiles desde la última ejercicio electoral de las elecciones presidenciales ha subido en el tema, porque son más las personas aptas por llegar a la mayoría de edad,
Sin embargo, esto no se ve reflejado, el abstencionismo. Tribunal Supremo Electoral estima que solo un 51% del electorado acudió a las urnas a votar este 28 de febrero. Siempre el abstencionismo se ha descodificado como falta de interés, el hastargo hacia la clase política, pero a su juicio, ¿qué es lo que sucedió este domingo? Porque no se motiva, en efecto, ha sido un duro golpe para los partidos políticos, el resultado ha sido devastador en alguna medida, lapidario, el Tribunal del Pueblo, como yo lo llamo, pero en el resultado, que ya lo vamos a analizar más adelante, el resultado, pero solo un 51% se movió a emitir el sufragio porque los demás o no les interesa o no están en alguna medida encarrilados en un ejercicio electoral o simple y sencillamente no ven otra opción por más que salgan otras opciones porque ya no creen en la clase política. ¿Su opinión? Serían dos escenarios reales los que deberíamos de ver. El primero es que la oposición no se da cuenta que son oposiciones y nunca proporcionan proyectos que sean en base a la calidad que ellos están ostentando en este momento políticamente. No hay algo que pueda motivar al pueblo salvadoreño en decir estas son las diferentes proyecciones que cada partido de oposición está proporcionando y el pueblo no se siente representado. Y este ha sido un gran ejemplo en el cual varios partidos políticos se vieron bastante deteriorados. Muchos pueden estar hasta en el peligro de desaparecer por la simple y sencilla razón que durante todo este periodo de un nuevo gobierno no se han visto con el dinamismo que el pueblo salvadoreño se siente representado y eso es completamente atentatorio contra la democracia porque más de ese 50% que no asistió a votar es porque no se siente representado, no tiene la intención de que alguien lo represente porque la Asamblea Legislativa de todos es conocido, es el órgano del Estado que representa activamente al pueblo salvadoreño distribuido en las diferentes facciones que existen en la Asamblea. Ahora se va a ver completamente disminuida aquellos pesos y contrapesos porque no se han sentido el pueblo salvadoreño representado. ¿De quién es la culpa? De los proyectos que han presentado cada uno de los partidos políticos. Espero que no se vayan a incomodar por el tema que estoy manifestando, pero es una gran realidad que no se puede cambiar y son ellos los que deben de analizar y reflexionar que es el momento de cambiar y de mandarle un mensaje al pueblo salvadoreño que en un momento determinado nos van a representar. Listo, aguántame un ratito, señores, porque tenemos muy buenos comentarios para todos ustedes. Siente el crujiente sabor del festival de croissant de Mr. Donut. Disfruta creaciones únicas para cada gusto, 12 opciones para desayunos o almuerzos con especialidades como 3 quesos, americano, chicken bacon y muchísimo más. Disfrútalos desde $4.50 en restaurantes Mr. Donut o también en Hugo Apps. Licenciado Fernando Meneses, estamos a prácticamente menos de 2 meses, el 1 de mayo, la nueva composición política de la Asamblea Legislativa estaría tomando su lugar dentro de los diferentes curules, 84, como ustedes lo saben, de los cuales hasta este momento el partido del señor presidente Nuevas Ideas estaría recalando con 56 diputados todavía, hoy por hoy, porque el tema es fluctuante con relación a los residuos. No hay una posición oficial aún por parte del Tribunal Supremo Electoral. Analicemos un poquito los datos. ¿Qué sucedió con el partido Arena y el FMLN que vienen en picada libre desde que perdieron cada uno la conducción del Ejecutivo? No abren el paracaídas, han venido de 37 diputados. Luego se van diputados transfugas que señalan diferentes situaciones del partido Arena. Lo mismo que ha sucedido con el FMLN o con cualquier otro partido político cuando ya no atiende las mieles del placer, sino que la mayoría quiere estar, por no decir todos, del lado ganador. ¿Qué sucede en este caso cuando el partido Arena no se reinventó, el FMLN no se reinventa y ha llegado hasta este momento Arena 14, el FMLN a 4 o a 3 porque todavía no hay una posición oficial
pero ni en la primera edición después de 1992 el FMLN sacó este resultado. Arena perdió 100 alcaldías de las 130 que tenía. ¿Su opinión? Realmente los partidos políticos no tienen un liderazgo, no están en este preciso momento teniendo aquella facultad necesaria en el cual sus directores o sus presidentes, sus secretarios generales tengan el carisma necesario para ser líderes, porque para ser líder deben tener muchas cualidades, pero no puede ser farsante ni soñador. Es aquí donde vemos el papel que ha desempeñado, y con mucho respeto me atrevo a decirlo, el de Arena, el del FMLN, que no jugaron el papel necesario para convencer a la gente que ellos eran los idóneos, y tampoco se dieron cuenta que estaban cometiendo el error de no motivar a sus seguidores o a sus correligionarios, y esto ha sido el golpe mucho más drástico y duro que van a sufrir, porque no tienen un papel activo, un papel que demuestre que son las personas que pueden hacer lo que sea necesario para que sus correligionarios no se les retiraran. Hay un gran aforismo que me lo comentó un amigo que dice que los pueblos caminan a la cabeza con su líder o con la cabeza de su líder. Y aquí estamos viendo que la cabeza de cada uno de estos líderes pues está en juego en el puesto que ellos desempeñan. Creería de que si no se da un cambio de estructuras, un cambio real, de nuevos rostros, en lo poquito que les queda a estos partidos políticos, están destinados al fracaso y a desaparecer. Las próximas elecciones creería que serían las últimas para ellos. En el caso de los dos partidos mayoritarios que en su momento fueron primera fuerza en el país, Arena y el FMLN, y que ahora han sido reducidos, bueno, a su más mínima expresión, decía el rotativo el día de ayer con relación al FMLN, pero ciertamente Arena conserva todavía 14 diputados, pero una sumatoria de los partidos políticos resulta ser intrascendental, porque el partido del señor presidente no necesita de ellos para tener una gobernabilidad, ni de ellos ni de ninguno. En el caso del PCN llega a 2 diputados únicamente, en el del PDC llega a 1 diputado, Cambio Democrático no obtiene ni un tan solo diputado, pero estos partidos, al igual que Gana, reciben un duro golpe, porque Gana se reduce a un 50% su bancada, en el cual de hecho uno de los primeros candidatos es el diputado Guillermo Gallegos, que luego de recibir los votos directos y de la bandera por ser el primer diputado en la casilla número 1, entra arañando precisamente con residuos dentro de la jurisdicción de San Salvador, partidos que luego de ser fuerza de antaño en el país se terminan plegando y siendo bisagras a los partidos de turno en el pasado y en el presente. ¿Su opinión? Creo de que el papel que jugaron ellos, lo repito, ha sido un papel malísimo. La disminución se ve, el castigo que el pueblo les da por no considerarse representativos dentro de la Asamblea Legislativa, y ahora pues van a jugar un papel el cual no están preparados tampoco para jugarlo, porque al ser una oposición minoritaria que no van a poder ni decidir con mayoría simple, ellos están destinados a estar sentados dentro de la Asamblea Legislativa y a no ser escuchada su voz. Este es el castigo, y creo que va a ser triste, doloroso para los que se sientan y toman juramento, que no van a poder tener una decisión dentro de la Asamblea Legislativa, porque el señor presidente tiene la mayoría simple, la calificada y la absoluta. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Así finalizamos este recorrido que hemos preparado para todos ustedes y que por supuesto que esperamos que haya sido de su completo agrado. De lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana. Los esperamos el próximo lunes. Pase muy buenas noches y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.